México es un país fascinante. A lo largo de los años habré rodado unos 30 documentales allí y sin embargo apenas he tocado una mínima cantidad de los muchos misterios que ese país encierra. En el último documental hablábamos de uno de esos misterios, las figuras de Acámbaro, esas inquietantes figurillas de barro que significan un desafío para los paleontólogos y arqueólogos. Pero cuando estuvimos allí, los investigadores locales y los antropólogos nos dijeron que era un misterio más, una parte de un complejo mosaico de misterios que hay en ese estado de Guanajuato. Por ejemplo, hoy se está hablando mucho de las construcciones que levantaron las culturas antiguas y de su correlación con lo astronómico. Por citar uno de ellos, el más conocido tal vez sea el de las pirámides de la meseta de Giza, que según algunos investigadores están dispuestas de la misma forma que las estrellas principales de la constelación de Orión. Es algo asumible. Al fin y al cabo, el hombre antiguo tenía puestos sus ojos en el cielo y trataba de que sus construcciones sagradas, de que esos complejos monumentales fueran en alguna medida un reflejo del orden divino que existía en el cielo. Pero ¿cómo explicar que en lugar de construcciones humanas eso suceda con volcanes? En el Valle de Santiago, en ese estado de Guanajuato, un valle conocido también como el de las 7 luminarias, hay 7 volcanes que están dispuestos exactamente igual que las 7 estrellas de la Osa Mayor. ¿Casualidad? Es lo más lógico. Sin embargo, después de ver el documental es posible que ustedes no piensen lo mismo. Hay más misterios. Uno de ellos, y les recomiendo que presten su atención, es una entrevista con Óscar Arredondo, un contactado de esa zona que ofrece pruebas contundentes de la realidad de ese contacto. Unas pruebas que consisten nada más y nada menos que en hortalizas gigantes, sembradas y cultivadas según la técnica que le explicaron los extraterrestres. Al menos eso es lo que él dice. De esos y de otros enigmas vamos a hablar ahora en el documental en un viaje que les propongo al Valle de las 7 Luminarias. Cada leyenda tiene una raíz oscura, un átomo de verdad que la tradición deforma y engrandece. El desesperado se convierte en héroe y el relato de su hazaña, transmitido de boca a oído, acaba convirtiéndole en Dios. En realidad, los acontecimientos importantes de la historia, esas gestas que han cambiado el curso del pasado, suelen obedecer a razones mucho más simples: malas digestiones, euforia alcohólica o secretos de alcoba. Pero inevitablemente el hombre tiende a mitificar su pasado, a hacerlo legendario. Eso es algo que cada historiador sabe. Sin embargo, hay otro tipo de leyendas, aquellas que señalan a un lugar concreto como vórtice de 1000 sucesos extraordinarios. Leyendas que, lejos de diluirse con el tiempo, se ven acrecentadas con la llegada de nuevas gentes y de nuevas religiones. La Virgen se aparece en lugares donde se aparecían deidades paganas. Luces que antiguamente eran interpretadas como espirituales, hoy se ven bajo la perspectiva del fenómeno ovni. Es como si algo sucediera realmente en esos lugares, algo que justificara su fama de lugares mágicos. Hoy vamos a ir a uno de ellos. Esto es Camémbaro,
llamado también el País de las Siete Luminarias. Un lugar en el centro de México en el que cualquier cosa es posible. Lagunas que anuncian terremotos, monstruos que habitan en el fondo de las aguas, hortalizas que crecen sin medida, encuentros con seres llegados de otra dimensión, ovnis. Las siete luminarias son el recuerdo de 7 volcanes que en otro tiempo estuvieron encendidos y hoy duermen un silencioso sueño, cediendo a algunos su cráter apagado para que en él se instalen el agua o los cultivos. Aunque claro está, la leyenda es de otro origen más romántico. Dicen que Camémbaro era un antiguo hechicero, un chamán reverenciado y poderoso que tenía 7 bellas y virtuosas hijas. Hasta que un día por el oriente apareció un apuesto guerrero, Culiacán. Y como era de esperar, las 7 doncellas se enamoraron de él. Y Culiacán, que además de héroe debía tener un punto de locura, prometió su amor a las 7 y marchó en busca de 7 rosas con las que sellar su compromiso. Los dioses, quién sabe si celosos o compadecidos de Culiacán, convirtieron a las 7 doncellas en 7 volcanes, y a él mismo, cuando regresó, le transformaron en un cerro que aún lleva su nombre. De esa forma, esas 7 doncellas que ardieron de amor estuvieron ardiendo como volcanes durante milenios, hasta que un día los dioses sintieron clemencia o murieron, porque los dioses mueren cuando los humanos se olvidan de ellos y los volcanes se apagaron. Aunque el origen de esos volcanes sea legendario, lo cierto es que esos 7 volcanes, esas 7 luminarias, están situados de tal forma que se relacionan con las estrellas y plantean un problema de colosal envergadura. Accidentalmente descubrí, pues me di cuenta de que los 7 volcanes tienen la forma de la constelación de la Osa Mayor. Y lo comenté con algún grupo de las personas investigadoras de ahí, del Valle de Santiago. Les pregunté qué había acerca de las leyendas, que si se sabía algo, que si había algunas historias mágicas en torno de estos volcanes. Y me enteré entonces que es una zona que tiene enorme cantidad de leyendas y que realmente la presencia de las 7 luminarias ha sido un motivo siempre de llamar la atención y de atracción de visitantes a esta población que se llama Valle de Santiago. Después me puse a hacer un estudio porque realmente era pues yo pensé que no podría ser una coincidencia, ¿no? Cada 1040 años la Osa Mayor se coloca exactamente arriba de las 7 luminarias. Esos 7 volcanes están distribuidos geográficamente igual que las 7 estrellas que componen la Osa Mayor. Además, se da la circunstancia de que cada 1040 años la Osa Mayor coincide encima de las 7 luminarias, de los 7 volcanes. Así es. Y ese periodo de 1040 años es un periodo que las tradiciones antiguas mexicanas, mayas, aztecas, daban una tremenda importancia. Sí, le llaman el gran ciclo. Ellos sabían, entonces se puede deducir que existía esa relación entre los volcanes y la Osa Mayor. Absolutamente lo sabían, lo conocían. Pero eso implica 2 posibilidades. Uno, que sea pura casualidad, lo cual es difícil admitir, y la otra posibilidad es que esos volcanes no estén ahí casualmente, sino que alguien los haya colocado para que se produzca esa coincidencia. A mí me parece que estuvieron colocados y que simbolizan los 7 planetas que precisamente cada 1040 años entran en conjunción con la estrella de Aldebarán. Sería tanto como atribuir un origen artificial a esos 7 volcanes. Yo se los atribuyo artificial. Y ligado, sí, por supuesto, con los dioses de las antiguas tradiciones, esos dioses. Así es. Venidos de fuera. Exactamente, así es, porque además esto cobra sentido cuando se piensa que todo el establecimiento de las ciudades en el territorio mesoamericano obedecen precisamente a esa concepción cósmica. Están colocadas en los puntos cruciales del zodiaco.
¿Cómo interpretar los hechos? ¿Es posible que los dioses de la leyenda fueran realmente eso, dioses? ¿O se trataba de simples mortales, pero dotados de poderes extraordinarios, capaces de hacer brotar volcanes donde ellos querían, y que llegaron un día de las estrellas para dejar su testimonio a quien pudiera entenderlo? Lo mejor será atribuir la situación de las 7 luminarias a la casualidad e imaginar que los antiguos mexicanos adquirieron conocimientos precisos de astronomía por simple intuición. Menos comprometido es aceptar que una de las doncellas, Yuriría, convertida en volcán, tiene la insólita pero evidente cualidad de predecir los terremotos. En estos días está casi seco, pero habitualmente el cráter aloja una laguna que ha desconcertado a los geólogos, porque días antes de producirse un terremoto en aquella parte de América, se tiñe de rojo, como un semáforo sísmico que avisara a los hombres del peligro. En una de sus visitas, el geólogo polaco Félix Sobota-Noll nos alertó sobre la posibilidad de que los sistemas ecológicos cerrados que constituyen los lagos cráteres de la zona, pudiésemos encontrarnos con sorpresas biológicas importantes, especies no conocidas, no clasificadas. De esta forma hemos tomado muestras del lago de sangre, del lago de Yuririapúndaro, y hemos encontrado que periódicamente cambia de color debido a que hemos encontrado ahí una proliferación de un microorganismo protozoario flagelado de un intenso color rojo que cubre por completo la superficie, impidiendo que las larvas de los mosquitos puedan respirar, y con esto decrece la población del mosco para crecer la población de estos protozoarios flagelados de color rojizo intenso. Bien, una de las doncellas cumple su función sin salirse de lo que la ciencia considera como cauces razonables. Pero otro de los volcanes doncella, Mambereca, plantea un problema de más difícil comprensión, el de proporcionar hortalizas gigantescas y flores descomunales sin más auxilio que el de la luna, el sol y las instrucciones proporcionadas por los tripulantes de los ovnis a un contactado de la zona. Suena increíble, pero el asunto fue tan evidente, tan rotundo, que los medios de comunicación del país no tuvieron más remedio que ocuparse de ello, y las hortalizas gigantes del Valle de las 7 Luminarias se hicieron célebres en su tiempo. Esta técnica de cultivo puede aliviar el hambre de medio mundo. Sin embargo, no fue recibida con entusiasmo, sino todo lo contrario. Acosado por las autoridades y por las multinacionales agrícolas, que pensaban que ese sistema podía poner en riesgo el equilibrio del mercado, nuestro protagonista tuvo que interrumpir su trabajo e incluso estuvo temporalmente encarcelado. Hoy tenemos el privilegio de sostener una entrevista con un personaje absolutamente insólito. El señor Óscar Arredondo, vecino de Valle de Santiago, astroarqueólogo, y él mismo se autodenomina como cabalista. Yo diría incluso que es un hombre absolutamente enigmático. Ha podido cambiar el mundo. Ese algo que incluso podría cambiarlo en un futuro es lo que nos ha llevado a celebrar esta entrevista en unas situaciones verdaderamente extrañas, yo diría que clandestinas, puesto que Óscar Arredondo, a raíz de ese descubrimiento del que vamos a hablar, ha tenido múltiples problemas con las autoridades. Nos lleva a celebrar, repito, esta entrevista en un lugar que está en el Valle de Santiago, pero que no podemos revelar. Usted ha conseguido un auténtico milagro. Esas hortalizas gigantescas. Hábleme un poco, ¿cómo son, qué peso tienen, qué tamaño? Sí, en estas hortalizas gigantes hemos logrado en coles un peso superior a los 43 kilos por pieza. En las cebollas hasta 4,5 kilos de cada una. En las acelgas hasta 1 metro con 85 centímetros de larga cada hoja. ¿Cada hoja de cada acelga? De cada acelga, sí. Y así,
podría mencionarle rábanos, en flores, claveles, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo son esos claveles gigantes? Llegan a crecer hasta 12 veces más grande que lo normal, de acuerdo a las fotografías que ya usted vio. Entonces, el gigantismo del producto, podría ser una curiosidad y nada más. Tal vez lo que ha sorprendido al mundo estriba, primero, en que no se usa abono químico ni ninguna clase de cosas de la ciencia convencional. Segundo, el rendimiento por hectárea. ¿A cuánto asciende el rendimiento por hectárea? Donde la producción normal son 8 toneladas por hectárea, digamos, en cebolla, hemos logrado hasta 200 toneladas por hectárea. Allí es precisamente donde está el mérito, no en el crecimiento de las plantas. ¿Y esas verduras, esas hortalizas, tienen el mismo sabor, tienen las mismas condiciones que las normales? A la opinión de la cocinera del campo de Tangaznec, en el estado de Tamaulipas, donde fuimos a hacer una demostración, son más blanditas de cocerse, son de mejor sabor y se cultivan en el tiempo que una verdura normal. Estas experiencias las han realizado ustedes en varias ocasiones. ¿En cuántas oportunidades han comprobado usted que esto es cierto, que aparecen esas acelgas que casi hay que llevarlas en camioneta, esas coles que no las puede soportar un hombre, sino a veces hasta 2 hombres? ¿Cuántas experiencias han hecho ustedes? ¿Lo han comprobado científicamente? Las personalidades que pueden dar aval de lo que nosotros hemos demostrado son a nivel mundial y de personas de reputación que no admiten duda. Por ejemplo, la demostración oficial se hizo en el año de 1977 en el estado de Tamaulipas, promovida por el secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos de aquel entonces, Francisco Merino Rábago, cuando estaba en la presidencia López Portillo, José. En aquel entonces se especuló mucho acerca de esto. En realidad les impresionó bastante. Quisieron ver si podía exportarse esta técnica a otros estados, ya que se especulaba que solamente aquí era posible tal prodigio. Porque decían que quizás era la influencia de los volcanes, de esta topografía extraterrestre que tenemos en este lugar tan enigmático, tan misterioso y tan alucinante. Otros decían que había sido un platillo volador el que se había posado en singular terreno y al haber dejado energetizado el campo, solamente allí se producía esto. Quiso el ministro de Agricultura, por instrucciones presidenciales, acabar con mitos y hacer una demostración en un campo neutral. Se hizo en el campo de los aztecas, se llama Campo Experimental de los Aztecas, en Ciudad Manuel. Es decir, ¿cuál es la fórmula, Óscar, para conseguir eso? Es una fórmula cósmico-astrológica que consiste en una fórmula y una técnica. Una fórmula para energetizar la semilla y una técnica para sembrar de acuerdo a la ubicación cósmica astrológica afín al producto que se va a sembrar. Por ejemplo, una cebolla. ¿Cómo se hace técnicamente para conseguir una cebolla de 4, de 5, de 6 kilos? La cebolla corresponde a la rama de los tubérculos vegetales que se reproducen por bulbos. Al decir la fórmula de la cebolla, estoy diciendo de la fórmula de todo lo que se reproduce por camotes. Se energetiza el producto con el sol hasta darle un punto de energetización exacta. Es decir, se deja la semilla al sol. ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo? Depende de la calidad de la semilla, depende de la intensidad del sol, hasta que agarre cierta consistencia, cierto color. ¿Qué color? Por ejemplo, en tubérculos podría ser un color verde.
Muy bien, ya hemos conseguido el color verde. ¿Qué hacemos ahora? Inmediatamente ya tenemos el color. Si sembráramos sin técnica esa semilla, obtendríamos una cebolla de unos 3 veces más del peso normal. Pero ahora vamos a sembrarla con la técnica cósmico-astrológica. Se siembra el producto del momento en que el sol nace hasta el momento que esté en el cenit únicamente. Ahí se suspende la siembra. Solo en esos momentos. Solo en esos momentos se puede sembrar la semilla de la cebolla, por ejemplo. Por ejemplo, se siembra la semilla y es muy importante que en 3 días no se meta riego al terreno por esta cuestión. Terreno, perdón, ¿cualquier tipo de terreno es bueno? Cualquier tipo de terreno fértil en cualquier lugar del mundo es factible para que esto proceda, igual que procedió en Tamaulipas. Entonces, proseguimos. Ya sembrada la semilla, si se le metiera riego inmediatamente, la energía solar escaparía de la semilla. Entonces, hay que dejar que los rayos terrestres impregnen el producto por 3 días, para que lo hagan compatible al lugar donde se sembró. A los 3 días se mete riego, y aquella semilla parece que hace explosión, dando volumen y rendimiento por hectárea en la forma que ha quedado demostrado. Eso es. Bueno, Óscar, vamos a ver si tenemos esos resultados, si hay esa producción extraordinaria que podría aliviar a la humanidad. ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué se han detenido las investigaciones? ¿Por qué ha tenido usted tantos problemas? Incluso creo que ha estado en prisión. Le contesto esta pregunta con otra. ¿Qué pasaría si a estas alturas resultara un sustituto del petróleo, por ejemplo? Hay mucha inversión, hay muchos intereses criados. Como no se usa abono químico, las transnacionales se verían perjudicadas en la quiebra. Como hay mucha sobreproducción por el rendimiento por hectárea, sabemos que hay que quemar miles de toneladas de productos agrícolas, avícolas, marítimos, para que la balanza de los precios esté estable. Esa es la razón por la que esto está frenado, señor. Ya son varios los misterios que hemos visto relacionados con el valle y las 7 luminarias. A ellos habría que añadir otro al que hicimos mención en un anterior programa. El de Chan, el monstruo acuático que se refugia en la laguna de Tayacúa, en el interior de uno de los cráteres apagados. Conocido desde antiguo y merecedor de ofrendas por parte de los indios en ceremonias que la tradición ha mantenido aún vivas. Un monstruo que se relaciona con las enigmáticas y polémicas figuras de Acámbaro. Y en última instancia, parece ser bastante más que una leyenda, porque no faltan testigos actuales de sus dramáticas apariciones. Entonces me estaba yo metiendo al agua cuando de repente vi un animal que salió, no sé qué animal sería porque estaba oscurita en la mañana. Nomás vi el bulto grande del tamaño de una res, salió para arriba y echó agua como una ballena. Era un animal largo, negro, así manifestado en el que así largo, pero no alto, que chaparro. Oí un ruido extraño entre los matorrales. En ese momento volteé y ¿qué es lo que veo? Un animal descomunal. Tenía la forma de una tortuga gigantesca sin concha. Yo vi cuando entró al agua y en microsegundo ya estaba en otra orilla. Pero hay otro misterio más. Óscar, el cultivador de hortalizas gigantes, ha citado más o menos veladamente que su fuente de información es de procedencia extraterrestre, algo que sin duda molestará a los escépticos. Si él lo afirma tendrá sus razones, pero no hay duda de que esas razones se verían reforzadas si en esa zona hubiera algunos testigos más que hubieran presenciado fenómenos relacionados con el tema OVNI. Y obviamente los hay. Una luz que depende de la laguna de Yuriria y va con rumbo al Cerro de Culiacán, y hay una parte que esa luz se desapareció, y no solo una vez ni dos, yo he visto unas 4 veces esa luz. Veníamos con mi esposa de Salamanca hacia aquí a Valle de Santiago, como a la 1:30, 2 de la mañana, y súbitamente vimos hacia el sur
una luz incandescente que creció súbitamente y se hizo todo de día, con sombras y con todo, pero gigante, una duración de unos tal vez 15, 20 segundos, el tiempo suficiente para que mi asombro me hiciera pues voltear y ver de qué se trataba, cuando mi esposa iba dormida en mi pierna y entonces Elsa despierta, le hablo y entonces ella, en lo que despertó y todo eso, la luz se apagó hacia el sur, pero quedó como una esfera de colores de azul eléctrico, de tornasolado, y se apagó súbitamente y descendió. Andando yo en el cerro de Culiacán buscando ciertas cosas, piedras, se me acercó un hombre de túnica blanca, completamente calvo y de aspecto normal. Medía como unos 65 de estatura y se me acercó y me pidió agua. Le dije, mira, tómala, está en la cantimplora. Y me dijo, sí. Entonces se acercó y vi que estuvo tomando agua. Entonces me dijo, gracias, amigo, me voy. Al irse, volteé yo a verlo y se desapareció. Fui hacia la cantimplora y estaba llena de agua. Al otro día fui, pero con una botella transparente blanca. Y se me volvió a acercar la misma persona y me volvió a pedir agua. Me dijo, amigo, ¿me regala agua? Le dije, sí, tómela, está en la botella. Entonces vi que estuvo tomando agua y le bajó buen pedazo de agua. Entonces me dijo, gracias, amigo, ya me voy. Volví a voltear y vi que ya no había nada. Fui a la botella y estaba completamente llena. Bien, hagamos un breve balance. Un monstruo equiparable al del lago Ness. 7 volcanes apagados en equivalencia con la Osa Mayor y que también sirvieron por su colocación a los antiguos mexicanos para determinar el tiempo. Cultivos de hortalizas gigantescas, una laguna volcánica que señala, que anuncia los terremotos, aparición de ovnis y la presencia de seres extraños que parecen poseer una llave adimensional. Y todo eso en un área limitada, en torno a 7 volcanes apagados que en su tiempo fueron 7 luminarias. Una de esas zonas especiales del planeta que invitan al hombre a trascender lo cotidiano y tomar conciencia de que en este mundo quedan aún muchas cosas pendientes